Hermanos, vamos a pasar por el ministerio de la palabra del Señor. Para ello quiero que me acompañen al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo número 13. Número 13. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando el Señor Jesucristo ya en sus últimos días, las últimas horas, último periodo que Él tenía en esta vida, se acercó a Jerusalén, nos dicen los evangelistas que Él lloró sobre la ciudad. Sus palabras fueron: oh, si conocieses lo que es necesario para tu paz. Porque Israel estaba endurecido, esa nación estaba dura como piedra en cuanto a su propio Mesías. Y ellos no entendían lo que era necesario para la salvación de ellos. Lo que el propio Señor Jesucristo tenía que pasar para poder ser salvación a esas personas endurecidas. Por eso Él dijo: oh, si conocieras lo que es necesario para tu paz. Y creo que ese es también nuestro clamor hoy día como iglesia para ustedes. O si ustedes conocieran lo que es necesario para su paz. Y porque queremos que todos nosotros conozcamos lo que es necesario para tener paz con Dios. Es que hemos escogido o he escogido este pasaje para ver qué significó que Cristo salvara a los pecadores. ¿Cuál fue el precio a pagar por el Rey del Cielo para Él ser el Salvador de los pecadores? En esta carta, Pablo ha estado reprendiendo a los galos porque ellos, lamentablemente, aunque habían recibido el Evangelio verdadero, se apartaron del Evangelio. Y empezaron a apartar del Evangelio, dando oídos a un sistema de salvación del cual Dios no había dicho nada. Un sistema de salvación que Dios no había diseñado. Y era un sistema de salvación por obras. Ellos querían mezclar el Evangelio con las antiguas leyes judaicas e imponer ciertas reglas como para decir que yo soy salvo. Esa corrupción hizo que Pablo se escandalizara y que escribiera esta carta que tiene muchos tonos de perplejidad por el apóstol, pero también de reprensión como en ninguna otra carta del apóstol Pablo, a excepción obviamente de los Corintios. Y esto es así porque Pablo sabía que la única manera en que el pecador puede ser reconciliado con Dios es en el Evangelio. El Evangelio tal como Dios lo ha entregado, en el Evangelio tal y como Dios lo ha diseñado, sin ningún aditamento que un hombre le pueda imponer a esto, sin ninguna otra idea humana que se le pueda agregar al Evangelio. Pablo sabía que el Evangelio es una receta estricta y que si yo cambio cualquier punto de esta receta, yo no tendré el Evangelio, sino otra cosa que produce muerte. El Evangelio que produce vida es el Evangelio a la manera de Dios, a la forma de Dios, tal como Dios lo ha diseñado. Es el único que puede dar vida. Es el único que puede traer reconciliación al pecador. Y por muy fuerte y escandaloso que sea el Evangelio, por muy vergonzoso que pueda parecer, no importa. Así Dios lo diseñó y así debe permanecer por la eternidad, porque solo este Evangelio de Jesucristo, repito, tiene el poder para traer reconciliación entre Dios y los pecadores. Nada más tiene el poder para perdonar tus pecados que el verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Y es en esa declaración de fe que Pablo ha hecho desde el principio de Gálatas, cuando él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente.
Y él mismo dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y él mismo continúa diciendo más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces Pablo, después de lanzar ese ataque sobre aquellos que corrompen el evangelio, él comienza a dar argumentos de qué es el verdadero evangelio. Y allí llegamos entonces a nuestro pasaje de hoy día. Y Pablo da esta hermosa expresión. Y nos recuerda otra vez la base misma, la sustancia misma del evangelio. Y él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esta es la base y la sustancia del evangelio, la cruz, el Cristo crucificado. Ahora, en estos tiempos, 2000 y tantos años después de la muerte de Cristo Jesús, la cruz para nosotros se ve lejana. Y sobre todo en países cristianizados, ha ido matizando su significado para que al llegar a nuestros tiempos no se sienta una cosa tan ofensiva y tan cruel como lo era en los tiempos del propio Señor Jesucristo. Hoy día la cruz es símbolo del cristianismo, hoy día la cruz es símbolo de piedad. Muchas personas religiosas suelen colgarse un crucifijo en su cuello y eso lo que está expresando de ellas es que básicamente son personas de piedad, son personas de fe, son personas que tienen cierta moralidad, por lo menos es lo que ellos quieren expresar con eso, o que tienen alguna creencia con respecto al cristianismo. Hoy día nadie se avergonzaría de llevar un crucifijo en el cuello. Muchas iglesias también tienen como símbolo la cruz. Y es básicamente un símbolo no mal visto en Occidente. Pero esto era algo muy, muy diferente en el Oriente Antiguo. La cruz era lo que hoy día conoceríamos como la silla eléctrica. Es como una muerte por medio de una tortura a causa de haber hecho un gran mal en la sociedad. Y créanme, nadie en este tiempo se gloriaría de un tipo de muerte así. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo tiempo donde estaba el Señor Jesucristo, la cruz representaba el oprobio más grande para una persona. Solamente el peor de los malhechores, la persona más horrenda de la sociedad, podía ser expuesto a ese tipo de muerte. Pero antes de que la cruz se inventara, antes de que ese tipo horrendo de muerte se inventara, había otra práctica en el Antiguo Testamento que era algo parecida, pero no realmente la misma que la crucifixión. Y es lo que hace referencia aquí Pablo, porque él dice que Cristo nos había redimido de la maldición de la ley y que había sido hecho por nosotros maldición. Y él dice, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Y él está citando un pasaje de Deuteronomio en el capítulo 21, donde la palabra del Señor dice allí lo siguiente. Escuchen. No dejaréis, del versículo 22 del capítulo 21, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y la costumbre allí era que si alguien por un crimen de esos que conoceríamos como un crimen execrable, o sea, una cosa aborrecible, una cosa escandalosa, una cosa repudiable por toda la sociedad, si alguien cometiera esa clase de crimen y como una afrenta a esa persona misma para decir que esa persona que había muerto era un maldito delante de Dios, lo que se hacía con esa persona era tomar su cadáver y colgarlo sobre un árbol. Entonces tú pasabas por allí y veías a esa persona colgada
Y lo que significaba para la persona que veía ese cadáver colgado en el madero era: ese hombre es un maldito porque cometió un acto execrable, un acto abominable delante de los hombres. Un acto tal que no podía ser pasado por alto. Y era tan aberrante ese acto que debía, de alguna forma, esa persona que lo había cometido ser maldito aún en su muerte. Ser despreciado aún en su cuerpo, que estaba colgado en el madero. Entonces, cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, donde se practicaba la crucifixión, que como ya hemos mencionado alguna vez desde aquí, que los romanos no inventaron aquello, simplemente ellos lo perfeccionaron. Era exactamente la misma idea, que la persona que estaba siendo crucificada fuera mostrada delante de todos los hombres que era un ser abominable para la sociedad, que era mejor que esa persona estuviera muerta a que estuviera viva, porque no representaba ninguna ganancia para el ser humano, y que la humanidad ganaba más con matarla, con despreciarla y torturarla, que con mantenerla con vida. Eso significaba la cruz. Una persona crucificada perdía absolutamente todos sus derechos y era un muerto en vida, un ser despreciable. Si tú ibas caminando con la cruz sobre tus espaldas, no había más vuelta atrás para ti. Es como la silla eléctrica. Hoy día solamente en algunos países, un país entrega a la persona a la silla eléctrica que ha cometido grandes y abominables actos en contra de la humanidad. La pena máxima que se entrega para ese tipo de crímenes es esa muerte horrible. Pero esta muerte en la cruz era mucho peor. Habían personas que duraban una semana entera empalados allí. Una muerte lenta, agónica. Además expuestos en su cuerpo a la vergüenza pública, al repudio público. En otras palabras, era un maldito. Es lo que dice el texto acá. Era un maldito delante de la sociedad. Entonces ahora, si volvemos a leer este pasaje, a la luz de toda esta realidad, debiera chocarnos lo que leemos aquí. Porque dice el texto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El que está colgado en el madero no es un criminal, no es una persona cuyos actos son abominables a la humanidad. Al contrario, el que está colgado en la cruz, el que hizo esa obra, es nada más ni nada menos que Jesucristo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el propio Hijo de Dios esté en el lugar que merece estar el peor de todos los malhechores? ¿Qué hace Él allí? ¿Qué eventos le llevaron allí? ¿Qué razón lo puso en ese lugar? ¿Por qué Él no está recibiendo las alabanzas de los ángeles? ¿Por qué Cristo no está siendo adorado como Él es digno de ser adorado? ¿Por qué Él no está siendo aplaudido a causa de su vida perfecta delante de Dios? ¿Por qué las naciones no le traen el oro, el incienso y la mirra para honrar su persona? ¿Por qué está Cristo allí en la cruz? ¿Por qué está padeciendo como un malhechor? ¿Por qué sus manos y sus pies están clavadas con un acero gigante y atravesados en sus tendones, causándole un dolor insoportable y indescriptible? ¿Por qué su cuerpo está lleno y manchado de sangre y abierto por todos lados por el cruel látigo romano? ¿Por qué está allí? ¿Y por qué Pablo es capaz de escribir esta palabra tan difícil de pronunciar hacia Cristo mismo, que es hecho Él maldición? Aquí no está diciendo que Cristo se hizo bendición por nosotros. Está diciendo que Cristo se hizo maldito por nosotros, maldición por nosotros.
Y suena a insulto, suena tan difícil incluso de predicarlo y decirlo en voz alta, que el propio Hijo de Dios se hizo maldición. Y Pablo dice que así fue hecho. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y se hizo maldición en varias capas el Señor Jesucristo. Se hizo maldición delante de su pueblo, los judíos, en primera instancia. Porque el pasaje que cita aquí Pablo es Deuteronomio, es un escrito judío. Por tanto, delante de los ojos de su pueblo, Jesucristo era una maldición. Alguien indigno, alguien absolutamente indigno de su admiración, indigno de todo lo que por todo lo que él representaba. Era tan despreciable y repudiable Jesucristo a los ojos de su propia nación que fueron capaces de colgarlo en un madero, sabiendo que aquel que era colgado en un madero delante de Dios era hecho una maldición. Pero no solo él se hizo maldición delante de su propio pueblo, sino que en una siguiente capa Jesucristo se hizo maldición delante de las naciones. Que en el momento en que Cristo murió, no solo estaban los romanos presentes, sino que era una época tal en que habían personas de muchas partes del mundo presentes allí en ese evento. Entonces, delante del mundo entero, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue presentado como una maldición delante de los hombres. ¿Cuál es el valor que el hombre entero le dio a Jesucristo? Ninguno. Lo mismo que las personas pensaban de un malhechor, que él es más digno que esté muerto, que no sirve más que él muera antes que esté vivo. Eso es lo que la gente pensaba de Jesucristo. La gente creía que era mejor que Cristo muriera, y no porque entendieran su obra, sino porque le despreciaban a que Jesucristo estuviese vivo. Pero lo más terrible, hermanos, lo más terrible es la tercera capa, y es la que Pablo aquí resalta, a la que Pablo se refiere, que Cristo se hizo maldición a los ojos de Dios. Y eso es lo más horrible de todos. De todas las cosas, lo peor en la vida es ser hecho maldición a los ojos de Dios. Tú puedes ser justo y que la gente te estime como una maldición o una plaga. No importa. Pueden matar tu cuerpo, pero tu alma no la pueden tocar. De la nacionalidad que sea. Judío, romano, da igual. Si ellos opinan que tú eres maldición, no importa. Solo podrán llegar a tu cuerpo. No podrán hacer nada con tu alma. Pero si Dios opina que tú eres maldición, el asunto es completamente diferente. Ahora hay otra cosa más que está aquí. El texto de Deuteronomio habla de un cuerpo muerto que es colgado en el madero. No de una persona viva que es colgada en el madero. Está diciendo que si una persona haya muerto y su cuerpo es colgado en el madero, ese es maldito y debe ser quitado antes del anochecer, para que no maldiga la tierra entera. Pero está hablando del cuerpo muerto. Cristo fue entregado a una vergüenza mayor, porque Cristo vivo fue puesto en el madero. No su cuerpo muerto inerte, el vivo fue puesto en el madero. Ese es el mayor de los desprecios. Pero Pablo, repito, está resaltando de que Él se hizo maldición por nosotros, pero no delante simplemente de los hombres, sino que delante de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos dice algo, nos habla de un instrumento aquí, de un cuerpo legal. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y cuando dice nos redimió, está haciendo cuenta de que Cristo no estaba muriendo por sus propios pecados. Él no se estaba haciendo maldición delante de Dios por sus propios pecados, sino que Él está haciendo la cuenta de que eran otras personas quienes merecían estar allí siendo desaprobados por Dios a causa de su vida. No Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando dice Cristo nos redimió, está diciendo a mí me redimió,
de la maldición de la ley, o sea que el maldito era yo, no Cristo. Eso es lo que Pablo está argumentando acá. Y eso nos trae ahora a nosotros al texto. Es horrible considerar a Cristo como siendo maldición delante de Dios. Pero resulta que Cristo está ocupando tu lugar, el lugar del pecador allí. Nosotros somos maldición delante de Dios. Y si nunca te habías considerado así hasta ahora, este es el momento para hacerlo. Yo lo sé, son palabras fuertes. No son palabras cómodas, ni para mí de decirlas, ni para ustedes de oírlas. Pero ese es el veredicto de Dios sobre la humanidad. Y cuando digo la humanidad, es toda la humanidad. No hay distinción. Porque todos estamos malditos bajo la ley de Dios. Pero ¿qué significa que una persona sea maldición delante de Dios? ¿Qué significa esto? Significa que a los ojos de Dios, esa persona, por las obras que ha hecho en contra de la ley de Dios, ha venido a ser merecedor del desprecio divino a causa de sus pecados. Eso es lo que significa ser maldecido por Dios. Quiere decir que yo en mi vida no merezco ningún bien de Dios, sino la reprobación y un acto justo de Dios hacia mi persona para castigarme por las malas obras que yo he cometido delante de Él. Significa que como ser humano yo tengo un conflicto con Dios. Un conflicto que es terrible porque Dios no olvida, porque Él está en todas partes, porque Dios tiene todo el poder y no hay nada que yo pueda hacer para escapar de ese conflicto y las consecuencias de mi pecado. Y todos nosotros, los seres humanos, estamos en el saco ese de haber quebrantado la ley de Dios y habernos nosotros, por nuestra propia voluntad, y esto es muy lamentable, por nuestra propia voluntad, habernos atraído hacia nosotros esta condición que tenemos en contra de Dios. No hay ningún otro responsable de tu estado actual en cuanto a tu relación con Dios. No hay ningún otro responsable de tus pecados que tú has cometido delante de Dios más que tú. No puedes apuntar a alguien al lado. Nosotros somos responsables de nuestros propios pecados. Tú eres responsable de tus pecados y yo soy responsable de mis pecados. Y todas estas acciones que hemos cometido ante Dios, llámese cual sea el pecado, llámese mentira, llámese malos pensamientos, llámese murmuración, llámese lujuria, llámese lo que sea, yo soy el responsable de aquello. Y lo que opina Dios de mí a causa de esto es esto, que yo merezco estar para siempre lejos de Él y para siempre bajo su castigo porque yo he violado su santa ley. Todo lo que nosotros vemos hoy día es una representación, es una experiencia de que somos una raza caída. El ser humano es una raza caída y nadie hay que pueda revertir esta situación. ¿Por qué la educación no puede hacer nada? Los niños siempre son rebeldes, los jóvenes salen torcidos y sin importar que hayamos avanzado en todas estas áreas, los jóvenes siguen siendo rebeldes, torcidos, de malas palabras, de malos pensamientos, inventores de males y desleales. Y aunque un joven tenga buenos padres, igual sale torcido. Porque nosotros somos una raza caída que está bajo la maldición de Dios. ¿Por qué las enfermedades, las pobrezas y todas esas cosas? Porque somos una raza caída. La naturaleza misma nos recuerda, nuestro cuerpo mismo nos recuerda con todas nuestras catástrofes y enfermedades que somos una raza caída y que estamos bajo la desaprobación de Dios. Y nadie puede revertir esto, estimado.
La medicina jamás erradicará las enfermedades de la humanidad. La psicología jamás dejará libre al hombre de sus problemas emocionales. La política nunca logrará crear un gobierno equitativo en el cual todos estén contentos y que traiga el paraíso sobre la tierra. Es imposible. Porque estamos bajo la maldición de Dios. La educación nunca tomará el alma torcida del hombre y la enderezará para andar en buenos caminos. No tiene ese poder. ¿Por qué? Porque somos todos nosotros una raza caída. Y sin importar que seas perteneciente a una tribu de África o pertenezcas a la nación más avanzada del mundo, esa condición es para todos nosotros. Somos una raza caída que está bajo la desaprobación de Dios. Y ninguno de nosotros, ninguno de nuestros líderes puede cambiar esa situación de nosotros para con Dios. Tú no puedes hacerlo por ninguna buena obra, yo no puedo hacerlo por ninguna buena obra. Necesitamos que alguien cargue con esa maldición por nosotros y nos liberte de esa desaprobación de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Ustedes piensan que con su religión, con guardar los días y tomar ciertas comidas y privarse de otras comidas, con circuncidarse, llorar a cierto tiempo, llorar cierta cantidad de tiempo y leer cierta cantidad de capítulos en la Biblia, ustedes piensan que por eso van a ser salvos. No, dice Pablo, nadie se salva por las obras, porque no hay obra que pueda pagar la deuda que tú tienes con Dios. Tú necesitas otra cosa para ser libertado de tu pecado. Para que tu condición de maldición se acabe y no estés bajo la desaprobación divina, necesitas que alguien cargue con esa maldición que pesa sobre tu cabeza. Y aquí es Pablo entrando cuando nos trae entonces la solución. Ya no entendemos por qué Jesucristo está colgado en el madero. Ahora comprendemos realmente por qué Él debe estar allí, siendo hecho maldición por nosotros. Porque su muerte es una muerte que teológicamente se conoce como una muerte vicaria. ¿Qué significa esto? Que Él va en representación de otra persona para sufrir las consecuencias del pecado de otra persona sobre sí mismo y para que esa persona quede libre de su maldad y su condición de enemistad con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cristo, dice entonces, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Sí, Jesucristo fue al madero, no teniendo absolutamente ningún pecado. Pero Él fue en representación, Él fue por el pecador, Él tomó la maldición del pecador y dijo, yo la voy a cargar sobre mí y yo voy a ir al madero, voy a ser despreciado de todos, pero por sobre todo voy a ser despreciado de mi Dios y Padre y delante de Él voy a morir por el pecado de ese pecador. Para que la maldición de ese pecador se me cuente a mí y yo aparezca como maldición delante de Dios y no ese pecador. Hay veces en que en películas, cuentos o literatura vemos sacrificios que nos dejan choqueados. Una madre que abraza a su niño en la nieve, entrega todo su calor mientras la nieve la cubre y con el frío extingue su vida, pero ella preserva la vida del bebé. Qué gran sacrificio. Ahora ese niño puede vivir porque su madre entregó su vida por él. O un amigo que entrega su pecho a las balas y cubre la vida del cuerpo de su otro amigo y él recibe todo el castigo sobre su pecho y las balas extinguen su vida. Qué gran sacrificio. Ese amigo puede vivir porque otro dio la vida por él. Y eso puede pasar en la humanidad. Pero ¿sabes lo que no podría pasar? Que otro ser humano muriera por un ser humano a causa de tu pecado y que tu pecado sea perdonado por eso. Eso no podía pasar. Solo con Cristo puede hacer aquello. Solo Él, siendo Dios y hombre a la vez, puede entregar su vida para Él ponerse en el lugar del pecador, delante del pecador y recibir el castigo de Dios sobre Él para que ahora el pecador sea librado. Y Él no solo salvará la vida momentáneamente, la salvará eternamente.
y eliminará todo el pecado y toda esa maldición. Porque las palabras que son usadas por Pablo aquí en este versículo 13 eh, son realmente perfectas en su uso, porque dice, Cristo nos redimió. Y la palabra redimir implica pagar el precio por algo que estaba perdido para recuperarlo. ¿Cuál era el precio de tu salvación? La sangre del propio Hijo de Dios. ¿Cuál era el precio para cancelar todos tus pecados? La sangre, la vida misma del Hijo de Dios muriendo bajo el castigo de Dios allí en la cruz. El precio por tu salvación era que Cristo se hiciera maldición por ti. Que Cristo fuera despreciado por Dios como tú debías ser despreciado por Dios. Que lo que Dios opina de ti por su ley justa, lo opinara de Jesucristo a causa de que Él lleva tu culpa en el madero. Si pudieras enumerar todos tus pecados, escribirlos con lujo de detalle, que has cometido desde el momento en que tuviste conciencia hasta este preciso instante, todos tus pecados, una lista gigante de pecados. Todas esas cosas de pecados son por las que tú serías castigado por Dios a causa de tu maldad delante de Él. Pero esa lista de pecados fue tomada por Cristo y llevada por Él al madero y presentada por Él delante de Dios como suya propia, no tuya, suya propia. Y Dios lo castigó por cada una de esas cosas. Así Él se hizo maldición delante de Dios, despreciable delante de su propio Padre. Y así Él te redimió. Ese era el precio para rescatarte a ti que te habías perdido, para rescatar al pecador que se había perdido. Él entonces nos redime de la maldición de la ley. Ahí está la ley, te acusa por cada una de estas cosas. Tú estás en la cárcel a punto de recibir el castigo, pena de muerte sobre ti. Y entonces Cristo viene y te rescata. Te saca de ese lugar, te pone en un lugar a salvo, donde el castigo por la maldición de la ley no te alcanza, pero Él se pone en la cárcel, Él se pone en tu lugar y Él recibe el castigo. Así tú quedas libre, pero Él recibe las consecuencias de tus actos. Y lo glorioso aquí es que la palabra colgado de un madero tiene el significado de árbol. También se puede traducir como árbol. Aquí la palabra madero se puede traducir como árbol. Es muy hermoso esto. Porque fue en un árbol donde cayó la humanidad. Comió de un madero, de un árbol, el fruto prohibido, y toda la humanidad cayó en pecado delante de Dios. Pero fue en otro madero, en el árbol de la cruz, donde el fruto de Dios fue puesto para dar vida a toda la humanidad. Y este fruto de vida, que es Cristo Jesús, está puesto allí para que cualquiera que quiera lo coma por la fe y pueda recibir el don de la vida eterna, el perdón de todos sus pecados. Toda esta preciosa obra que hizo Cristo, de Él convertirse en maldición por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de la condenación divina. Esta obra es gratis para ti. ¿Quieres ser salvo? Cree que Cristo murió por ti en esa cruz. Solo eso. ¿Quieres ser redimido? ¿Quieres que tus pecados ya no tengan consecuencias eternas para ti? ¿Quieres dejar de temer a la muerte? ¿Quieres dejar de vivir una vida perdida y sin sentido delante de Dios? ¿Quieres estas cosas? Entonces ven gratuitamente, porque Cristo ha muerto por pecadores como tú. Porque Él ya llevó la vergüenza, porque Él ya llevó la maldición, porque Él ya llevó el castigo por el pecador, y no hay nada que tú puedas hacer sino recibir la libre y gratuita gracia de Dios a tu favor. Cree en Cristo Jesús y sé salvo. Es gratis. Solo debes arrepentirte de tu pecado, reconocer en oración delante de Dios que eres un malhechor y que realmente mereces ser maldición delante de Dios, pero dile al Señor, he escuchado de que tu propio Hijo se hizo maldición por el pecado, a causa de pecadores como yo, y yo quiero que ese sacrificio que Él hizo sea tomado en mi cuenta para yo poder ser salvo y refugiarme en aquel
que puede perdonar todos mis pecados con su vida perfecta, santa y justa. Cree en Cristo. La salvación es gratis. No tienes nada que ofrecerle a Dios. No tienes que hacer nada. No pienses que tienes que leerte la Biblia de tapa a tapa para entonces procurar ser salvo por Dios. Puedes ser salvo ahora, en este momento, si crees en Cristo. Si le crees a Dios la obra que Él hizo en su Hijo. Si tú le crees a Dios, Dios te perdona, listo, de todos tus pecados. Porque Él habrá muerto por tu maldad. Él habrá resucitado por tu maldad. Y Él ahora está sentado a la diestra de Dios para interceder por ti, por pecadores como ti que se arrepienten y quieren este perdón. No tienes cómo perderte. No tienes cómo ir al infierno realmente. La salvación es tan fácil. Es tan simple ser salvo. Solo es confiar en Él. Confiar que Él es suficiente para el perdón de tus pecados. Es tan simple ser salvo. Dios te ofrece la eterna vida gratis. Es que ya no sé qué más agregar a gratis porque significa que no te pide nada a cambio. Solamente que creas en Cristo Jesús, que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día para salvarte a ti, pecador. Pero tienes que considerarte un pecador para poder querer esa salvación. Porque Cristo no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. En otras palabras, Cristo no vino a aquellos que piensan que son justos, sino vino a los injustos para atraerlos a Dios, a causa de que Él se hizo maldición por nosotros y nos redimió de la maldición de la ley, muriendo en el cruel madero, bajo la ira de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo Jesús y sé salvo. Que el Señor les bendiga. Vamos.